Bien, vamos a hacer un acercamiento al concepto de filosofía, a la caracterización del quehacer filosófico desde un texto que se llama ¿Qué es la filosofía?, de Guillermo Obiols. Obiols va a partir justamente de la diferenciación que existe entre la filosofía y la ciencia, diferenciación que obviamente no es absoluta, tienen puntos en común, pero esto es interesante porque muchas veces se entiende o se parte de la búsqueda de una caracterización de la filosofía, definiéndola como una ciencia. La filosofía es la ciencia que, bueno, justamente Obiols nos va a decir que no. Bien, en este sentido se asemeja a lo que vimos con Jaspers anteriormente, dándole a la filosofía un sentido más propio de ella, y vamos a ver en qué lugar ubica este vínculo. Más adelante, con algún texto de Mario Bunge, veremos más profundamente la caracterización de la ciencia, ¿no? Para que no nos quede tan bien como algo que no es de prestar atención la definición de ciencia. Bueno, el primer apartado hace unas preguntas problematizadoras, o que serían problematizadoras, y empieza en el segundo apartado, a partir de estas preguntas, a hacer una caracterización de la filosofía y la ciencia. Bien, estamos tratando igualmente, el horizonte es llegar a una concepción del quehacer filosófico. Entonces, se puede leer este primer apartado con esta idea. La idea es profundamente diferenciar ambas esferas del saber, del conocimiento. El tercer apartado va a preguntar si va a trabajar sobre qué vínculo existe entre la ideología y la filosofía. No es una discusión, un vínculo que sea muy común a veces discutir, a veces se da por hecho de que toda filosofía parte de una ideología. Tenemos que entender que la ideología es como la representación que tenemos del mundo, desde dónde miramos el mundo, bien, qué mirada, desde dónde, ¿no? Esto es importante, la ideología nos permite comprender la realidad en la que estamos insertos y mirarla desde un lugar. No todos entendemos qué es lo mismo cuando preguntamos qué es válido o qué no es válido, qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto. No todos tenemos el mismo posicionamiento sobre diferentes procesos socioculturales, porque todos tenemos una ideología desde donde miramos y construimos criterios para aprender, tomar la realidad sociocultural. Entonces, Obiols va a dedicarle apartado 3 a esta discusión, si la ideología y la filosofía se mezclan, si son esferas diferentes, o una tiene una jerarquía sobre la otra. Es importante para entender el quehacer filosófico este apartado, porque nos va a permitir ampliar un poquito la mirada sobre la filosofía y sus posibilidades. Este apartado, después de hacer una explicación extensa, va a presentar como una clasificación que hace Ferrater Mora sobre el vínculo que podemos encontrar entre ideología, ciencia y filosofía. Bien, aquí van a tener, la primera idea es 3 esferas separadas. Luego, la posibilidad de una jerarquización, ¿no? Donde la filosofía incumbe a todas, o viceversa, ¿no? Bueno. Y finalmente lo que Ferrater Mora, que es un poco más el lugar donde separa Obiols, es la idea de que existen cuestiones comunes entre los tres, cuestiones comunes entre 2 de esas esferas, y cuestiones propias de cada una de las esferas. Bueno, es importante leerlo para alcanzar una comprensión, me parece, más cabal de qué estamos hablando cuando hablamos de filosofía. Ya primero hicimos una diferenciación con la ciencia y ahora tratamos de diferenciarla y caracterizarla frente a la ideología. El apartado 4 no necesariamente hay que leerlo, habla un poco de lo que nosotros trabajamos sobre el surgimiento histórico de la filosofía, ¿no? No es un apartado que nos va a dar muchos elementos para seguir pensando el quehacer filosófico. Puede ser un apartado que se descarte en la lectura, pero como siempre les digo, no es tampoco que les va a hacer mal leer un poquito más. Lo que hace en este apartado es trabajar un poco cómo la filosofía parte desde esos primeros pensadores griegos, ¿no? Que van a dar la base a lo que va a ser una filosofía como actividad
que es diferente al origen, como habíamos visto con Jasper, y que lo va a decir Obiols en los próximos apartados. Un comienzo de la filosofía en la Grecia del siglo VI, V, y luego va a pasar por la Edad Media hasta llegar a la modernidad, y se va a cortar allí y se va a detener luego en la filosofía del siglo XX. Aquí sí, tal vez está interesante que podamos acercarnos un poquito a la filosofía del siglo XX, porque, digamos, nos va a traer temáticas que de alguna manera se acercan un poco más a lo que nosotros estamos discutiendo sobre el quehacer filosófico. Vamos a tener una filosofía más positivista, que se vincula más con las ciencias, una filosofía más analítica, vinculada al tema del lenguaje, a analizar los discursos, y como las posibilidades de la filosofía son las posibilidades del lenguaje, digamos, ¿no? Y aparece así ahí Karl Jaspers, con esta idea de una filosofía más total, que piensa sobre todo, sobre el estar, sobre la existencia, etcétera, etcétera. Me parece que esto sí puede darnos algunos elementos más, a pesar de que sigue siendo historia de la filosofía. Me parece que es un apartado que puede ayudarnos a ir definiendo un poco más claramente qué entendemos por filosofar o quehacer filosófico. Pero bueno, recuerden que el apartado 4 y el 5 son un poco de historia, ¿no? Un poco de historia de la filosofía. Filosofía antigua, clásica, filosofía medieval, filosofía moderna, filosofía contemporánea. Donde sí ya vamos a aparecer con algo que nos va a acercar mucho más a la reflexión que estamos buscando del quehacer filosófico, es el apartado 6, que va a trabajar lo que hemos trabajado en el texto de Jasper, que es la filosofía, ¿no? Diferencia, como ven ustedes acá, comienzo de origen, es otra fuente para entender ese texto. Diferencia, comienzo de origen, habla de los tres orígenes propuestos o motivos, ¿no? Como digo yo, motores del filosofar en cualquier momento, que es asombro, admiración, duda, situación límite o acaso, que son los que propone Jasper, los vuelve a explicar, como lo explica Jasper, con otras palabras, como los he explicado en la anterior clase. Y finalmente, este apartado lo vincula con los problemas de la filosofía y disciplinas filosóficas, que es el apartado 7. Fíjense que el primer acto de filosofía, el asombro, y hace algunas preguntas sobre qué tipo de filosofía o rama de la filosofía, si quisiésemos clasificar a la filosofía, puede trabajar estos temas. Por ejemplo, vincula el asombro, la admiración a la filosofía ontológica, metafísica, bien, que se preocupa por cuestiones del ser, ¿no? De los orígenes, del comienzo, de los fines de la historia y de la humanidad. La segunda filosofía, la del dudar, la vincula a una filosofía gnosiológica, ¿no? Una filosofía que busca la verdad, o qué posibilidades hay de conocer. Bien, la verdad es un problema gnosiológico. ¿Existe la verdad? ¿No existe? ¿Dónde la encontramos? ¿Cómo se busca? Bueno, la gnosiología se pregunta por las posibilidades del conocimiento. ¿Podemos conocer o no? Bien, cuando veíamos Gorgias en la clase vinculada al surgimiento histórico de la filosofía, Gorgias hacía un problema respecto a la gnosiología, ¿no? Nada se puede conocer, si se conoce no se puede explicar, o no se puede comunicar, y estas cuestiones que planteamos de Gorgias, bueno, aquí se plantean o se vinculan a la duda. Y el tercer origen lo vincula a cuestiones antropológicas, a cuestiones éticas, si se quiere también, que tienen que ver con la existencia del ser humano en sí misma, las situaciones límites, aquellos que nos ponen en jaque, que nos muestran finitos, que nos percatamos de nuestros límites. Bueno, vincula que ahí surge de este tipo de reflexiones o de este tipo de motores de origen en la filosofía, surgen cuestiones de filosofía antropológica, filosofía ética, moral. Esto puede ayudar también a entender un poquito cómo vincular Jaspers también con otras cuestiones, ¿no? Y no quedarse solamente con el tema de Jaspers. Y sigue ampliando un poquito la posibilidad de entender o no cómo entender estas cuestiones de las etapas históricas y las diferentes ramas de la filosofía. Y finalmente el último apartado, muy cortito, el 8, habla de qué sentido tiene estudiar filosofía en la actualidad, ¿no? O para qué estudiamos filosofía, para qué hay, o para cuál es el valor de la filosofía en la actualidad. Un apartado que también merece la pena leer,
porque también en un momento se plantea como la filosofía como aquello que puede vincular la gran especialización del saber humano. Ustedes saben que en la actualidad hay especializaciones en todos los aspectos de la ciencia, ¿no? Hay quienes estudian el desarrollo de determinadas vacunas y se especializan en determinados virus y ciertas características de ese virus. Hay ciencia que desarrolla armamento, ¿no? Pero hay ciencia que desarrolla armamento bacteriológico y dentro de eso hay ciencia que desarrolla cuestiones sobre la estética, ¿no? Sobre la belleza. Entonces, hay quienes estudian cómo hacer un shampoo y ese shampoo cómo evitar la caída del pelo, pero en tales cuestiones. Y también tenemos pediatrías que en determinados niños, con determinados diagnósticos, la ciencia está súper especializada, ¿no? No estudia cosas generales, estudia cosas concretas, especialísimas. Desde algunos puntos de vista, esta especialización del saber, sobre todo el saber científico, tiene que ver con una característica de control que tiene la sociedad. ¿Qué quiere decir de control? Que bueno, el que sabe solamente sobre un aspecto muy pequeño de análisis de la realidad, no puede ver el todo y entonces no se da cuenta de que con ese pequeñísimo aporte puede estar generando cuestiones mucho más amplias, favoreciendo determinados procesos vinculados a ciertos sectores hegemónicos y de poder. Entonces, ante esa realidad, la filosofía puede tener esta cuestión de la reflexión más global, de que estas especializaciones y estas particularidades se puedan tejer y ver, bueno, hacia dónde vamos también, ¿no? Una posibilidad. Bueno, veamos qué propone Obiols en este último apartado. Por lo tanto, es un texto que se puede aprovechar en su totalidad para caracterizar mejor el quehacer filosófico, a pesar de que el apartado 4 y 5 podríamos suspender la lectura si no tuviésemos el tiempo y el espacio para hacerlo. Porque son apartados que nos cuentan un poco de la historia de la filosofía. Y nosotros estamos interesados en este momento sobre caracterizar el quehacer filosófico.